Irene, ¿estás lista? ¿Podemos ir? Quiero decirte algo antes, papá. ¿Qué pasa, cariño? Ya no serás mi papá si mamá te deja. Me duele escuchar eso. Te prometo que haré que todo vuelva a estar bien. Te prometo que haré que todo vuelva a estar bien. Bien, confío en ti, papá. ¿Podemos ir ahora? Tenemos que encontrar a mamá. Vale, vámonos. El coche está aparcado allí. ¿A dónde tengo que ir, hija? Mamá me dijo una vez que ella siempre va allí cuando necesita pensar. Mamá me dijo una vez que ella siempre va allí cuando necesita pensar. ¿Y dónde está este lugar? Déjame pensar por un momento. Mamá, ¿qué haces cuando estás triste? Voy a un lugar especial, donde puedo pensar. Eso es emocionante. ¿Qué tipo de lugares? Papá y yo tuvimos nuestra primera cita, allí. ¿Y dónde tuvisteis vuestra primera cita? La cita fue en un hermoso lago. Mamá podría estar donde tuvisteis vuestra primera cita. Mamá podría estar donde tuvisteis vuestra primera cita. En el lago, gracias Irene. ¿Necesitamos mucho para llegar allí? No, el lago está muy cerca, vamos allí, de inmediato. El lago está en esa dirección. Tengo mucha curiosidad si mamá está allí. Hay una cascada por allá, ¿tenemos que ir allí? Sí, tenemos que cruzar el puente. Es realmente hermoso aquí. Sí, a tu madre también le gustó aquí. ¿Habéis tenido vuestra cita en este puente? Mamá no está aquí. ¿Habéis tenido vuestra cita en este puente? Mamá no está aquí. No, nuestra cita fue allí, tal vez tu mamá esté allí. Iré a tu mamá solo, quiero que te quedes aquí. Espero que mamá te perdone, si no, yo tampoco te perdonaré. Espero que mamá te perdone, si no, yo tampoco te perdonaré. Haré lo mejor que puedo. Ella está realmente aquí. Ahora o nunca, Álvaro. Laura, estoy aquí, cariño. ¿Qué quieres, Álvaro? ¿Puedo sentarme? Quiero hablar contigo. Vale, siéntate. Quiero explicarte lo que ha pasado. Dime. No debí haber besado a Aitana. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Es porque me sentí solo. Pero siempre estuve ahí, Álvaro. No, los dos hemos estado trabajando mucho últimamente. No, los dos hemos estado trabajando mucho últimamente. ¿Te gusta esa Aitana? No, solo te amo a ti. ¿Me perdonas, cariño? No sé. Me duele el pecho. ¿Qué pasa? No sé, no me siento bien. Me duele mucho. ¿O no? Di algo, Álvaro. Llama a una ambulancia, rápidamente. Dale me gusta al vídeo y suscríbete, para terminar la historia.